Mi pareja insistía en abrir la relación porque sentía que no estaba completamente satisfecha, pero ahora lo he perdido todo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Desde el principio, Marcos fue el tipo de persona que cualquiera desearía tener a su lado. Amable, atento, protector y, lo más importante, incondicional. Cuando nos conocimos, sentí que la vida me había regalado a alguien con quien podría construir un futuro sólido. No había dramas, ni inseguridades, solo una relación saludable y equilibrada. Y eso, en teoría, era lo que siempre había deseado. Nos entendíamos en todos los aspectos, nos reíamos de las mismas tonterías, compartíamos gustos similares y, sobre todo, había respeto y confianza. Era mi mejor amigo y mi compañero al mismo tiempo. Pero con el paso de los años, esa estabilidad que al principio me había hecho sentir segura comenzó a transformarse en una sensación que no supe identificar del todo. Al principio, era apenas un murmullo en el fondo de mi mente, un pensamiento pasajero que intenté ignorar. Pero con el tiempo, se convirtió en una inquietud constante. No podía quejarme de Sofía porque no hacía nada malo. No había engaños, ni peleas frecuentes, ni desplantes de su parte. Sin embargo, sentía que algo me faltaba, una chispa, una emoción diferente. Había noches en las que lo miraba dormir y me preguntaba si esto era todo. Sin ninguna duda sentimental, se resumiría en la comodidad de lo predecible. Y esa idea me aterraba, pero en lugar de expresarlo, lo guardé dentro de mí. Esa insatisfacción que no lograba comprender fue creciendo hasta volverse insoportable. Nuestra relación siempre había sido estable, casi perfecta a los ojos de cualquiera. Sofía era un novio atento, dulce y siempre preocupado por mi bienestar. Aunque discutíamos por cosas serias, jamás hubo infidelidades, faltas de respeto ni grandes problemas. Sin embargo, irónicamente, esa estabilidad comenzó a sentirse como una jaula. Una jaula dorada, sí, pero jaula al fin. Al principio, no quise prestar atención a esa sensación de inquietud que empezaba a crecer en mi interior. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que tenía lo que cualquier mujer podría desear, un hombre que me amaba, que me trataba bien, que me respetaba. Pero algo dentro de mí no se sentía satisfecha. La rutina comenzó a volverse sofocante, cada día se sentía exactamente igual al anterior, y esa monotonía me hacía sentir vacía. Antes, solía emocionarme cada vez que planeábamos algo juntos, un viaje, una cena especial, una salida espontánea. Pero ahora, todo me parecía predecible. Sabía exactamente qué diría, qué gesto haría, qué tipo de regalo me daría en mi cumpleaños. Ya no había sorpresas, ya no estaba esa emoción de lo desconocido. Lo peor es que no podía culparlo a él. Sofía era el mismo hombre de siempre. El problema era yo. Intenté distraerme, buscar nuevas actividades, concentrarme en mi trabajo, salir más con mis amigas. Pero en cada conversación, en cada historia que escuchaba sobre relaciones apasionadas, intensas y llenas de giros inesperados, algo en mí se removía con anhelo. ¿Había algo más allá de lo que tenía con Sofía? ¿Me estaba perdiendo de algo? Estos pensamientos se convirtieron en una sombra persistente, que me hacía mirar a otras parejas con cierta envidia. No porque quisiera estar con alguien más, sino porque deseaba sentir lo que parecía que ellos sentían, pero en vez de hablarlo con Sofía, lo guardé dentro de mí. No quería que pensara que ya no lo amaba, porque sí lo amaba, pero también sentía que algo en mí necesitaba más. Esa necesidad empezó a consumir cada espacio de mi mente. Los pensamientos sobre lo que me faltaba en la relación se volvieron más frecuentes. Intenté recordar la última vez que había sentido un verdadero estremecimiento en el pecho, una emoción tan fuerte que me hiciera perder la cabeza. Me di cuenta de que todo en mi vida con Sofía era predecible, seguro y estable. Y aunque la estabilidad era algo que muchas personas anhelaban, para mí pesaba como una losa sobre el pecho. Empecé a leer sobre relaciones abiertas. No porque quisiera engañarlo ni porque tuviera a alguien en mente, sino porque necesitaba respuestas. Quería entender si lo que sentía era normal, si había más personas en el mundo que se habían sentido como yo. Lo que encontré me pareció fascinante, historias de parejas que habían aprendido a vivir con más libertad, que seguían amándose pero sin limitarse el uno al otro. La idea comenzó a arraigarse en mi mente con más fuerza. No quería dejar a Sofía, eso jamás, pero tal vez abrir la relación podría darle un nuevo aire a lo nuestro. Pensaba en cómo sería estar con alguien más, solo por el simple hecho de experimentar, sentir algo nuevo sin perder la seguridad de lo que ya tenía con él. Aunque intenté convencerme de que era solo un pensamiento pasajero, pronto se convirtió en una obsesión. Me di cuenta de que mi mirada comenzaba a desviarse cuando salía. No de manera descarada, pero sí con más curiosidad. Observaba a otros hombres y me preguntaba cómo sería estar con ellos, cómo sería sentir unas manos distintas, una piel diferente, una forma diferente de besar. En mi mente aún no había hecho nada malo. Solo estaba fantaseando. Pero,
¿Cuánto faltaba para que esas fantasías se convirtieran en una decisión? Aún no tenía la respuesta, pero lo que sí sabía era que, tarde o temprano, tendría que hablar con Sofía, porque cada día que pasaba, la idea de quedarme solo con él por el resto de mi vida se volvía más insoportable. Cada día que pasaba, la sensación de vacío en mi interior se hacía más grande. No importaba cuánto intentara ignorarla, ahí estaba, creciendo como una sombra que lo cubría todo. Me convencía de que era solo una etapa, que tal vez estaba abrumada con la rutina, con el trabajo, con el hecho de que todo en mi vida se había vuelto predecible. Pero cuando me miraba en el espejo, no podía negar la verdad, no era mi vida lo que me pesaba, sino mi relación. Sofía seguía siendo el mismo de siempre, amoroso, atento, siempre buscando hacerme feliz. Si notó mis cambios, no dijo nada al principio. Pero yo sabía que lo sentía. Sabía que cada vez que me abrazaba y yo no respondía con el mismo entusiasmo de antes, algo dentro de él se removía. No es que lo quisiera menos, pero había algo en mí que pedía más. No entendía exactamente qué era lo que me faltaba, solo sabía que no me sentía plena. Intenté distraerme, buscar nuevos hobbies, salir con amigas, incluso planear viajes con Sofía para recuperar la emoción que alguna vez habíamos tenido. Pero nada cambiaba el hecho de que cuando él me tocaba, yo ya no sentía la misma emoción, el mismo deseo. No era que me desagradara su contacto, pero había perdido esa chispa que antes hacía que mi piel se erizara con solo un roce. Me decía a mí misma que era normal, que todas las relaciones pasan por fases donde la pasión disminuye, pero en el fondo sabía que lo que sentía no era normal. No solo se trataba de pasión, sino de una sensación de insatisfacción constante que me perseguía a todas partes. La rutina nos devoraba, y aunque Sofía seguía con la misma paciencia y amor de siempre, yo cada vez me volvía más distante. En las noches, cuando nos acostábamos juntos, él se giraba para abrazarme y yo fingía estar dormida. No quería rechazarlo directamente, pero tampoco tenía deseos de corresponder. Era cruel, lo sé, pero en mi mente solo podía pensar en lo monótono que se había vuelto nuestra relación. Empecé a notar que cuando salíamos, mi mirada se desviaba hacia otros hombres. No es que estuviera enamorada de alguien más, pero sentía curiosidad, un deseo incontrolable de saber que se sentiría estar con alguien diferente, vivir nuevas experiencias. Salir de la zona que había construido junto a Sofía, no hablaba de esto con nadie porque temía que me juzgaran. Todos nos veían como la pareja perfecta, y yo no podía aceptar, ni siquiera ante mí misma, que no me sentía completamente feliz. Pasaron las semanas y mi comportamiento se volvió más evidente. Sofía me preguntaba si estaba bien, si había algo que me preocupaba, pero yo siempre respondía con evasivas. Le decía que solo estaba estresada por el trabajo, que no tenía nada que ver con él. Pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. Una noche, mientras estábamos en la sala viendo una película, sentí su mirada fija en mí. Cuando volví a mirarlo, noté que tenía el ceño fruncido, como si quisiera decir algo pero dudara en hacerlo. Finalmente, suspiró y dijo que me notaba distante, que sentía que algo me estaba pasando, pero que no quería presionarme. Solo quería que supiera que estaba ahí para mí. Su paciencia me dolió más de lo que esperaba. Me estaba dando todo, me estaba amando sin condiciones, y a pesar de eso sentía que no era suficiente. No porque él no valiera la pena, sino porque en mi interior algo me impulsaba a buscar más. Esa noche, mientras Sofía dormía a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él, que no podía seguir ignorando lo que sentía. No quería hacerle daño, pero también sabía que no podía seguir viviendo en una relación donde me sentía atrapada. No estaba lista para perderlo, pero tampoco podía seguir reprimiendo lo que sentía. Y en ese momento, tomé la decisión de hablar con él. El día que decidí hablar con Sofía, sentí que llevaba un peso en el pecho imposible de ignorar. No sabía cómo decirle lo que pasaba por mi mente sin que sonara cruel, sin que pareciera que lo estaba traicionando. Pero también sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esperé a que llegara del trabajo y nos sentamos en la sala. Lo observé en silencio por unos segundos, analizando la manera en que me miraba, con amor, con paciencia, con esa ternura inquebrantable que siempre había tenido hacia mí. Me dolió saber que estaba a punto de lastimarlo, pero sentía que era necesario. Le dije que lo amaba, que nuestra relación era importante para mí, pero que últimamente sentía que me faltaba algo. Que no era él el problema, sino yo, que había estado sintiendo una inquietud que no podía ignorar. Vi cómo su expresión cambió de preocupación a confusión, como si no entendiera a dónde quería llegar con todo eso. Y entonces solté la idea que había estado rondando en mi cabeza por meses. Le hablé sobre las relaciones abiertas, sobre cómo algunas parejas lograban encontrar un balance entre la estabilidad y la libertad. Le expliqué que no significaba que lo amara menos, sino que sentía que experimentar otras cosas podría ayudarnos a fortalecer nuestra relación. Su rostro se endureció. No dijo nada al principio, solo me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. El silencio se alargó y mi ansiedad creció. Intenté explicarle mejor,
decirle que podíamos poner reglas, que no tenía que ser algo sin control, que lo haríamos juntos, que sería una experiencia para ambos. Pero entonces habló. Me preguntó si lo que estaba diciendo significaba que ya no era suficiente para mí. Su voz no sonaba enojada, sino rota. Me dijo que siempre había hecho todo por hacerme feliz, que nunca pensó que llegaría el día en que le pediría algo así. Intenté decirle que no se trataba de eso, que lo seguía amando, que no quería perderlo. Pero él solo negó con la cabeza, con una tristeza en los ojos que me hizo sentir la peor persona del mundo. Dijo que si aceptaba, nunca volvería a verme de la misma manera. Que el solo hecho de que yo estuviera dispuesta a estar con alguien más ya lo hacía sentir como si nuestra relación no significara lo mismo para los dos. Quise insistir, quise hacerle entender mi punto de vista, pero algo en su mirada me detuvo. Por primera vez, sentí miedo. Miedo de que realmente lo estuviera perdiendo. Sofía me miró con tristeza, se levantó del sofá y dijo que necesitaba pensar. Luego se fue, dejándome sola con mis pensamientos y con la angustia de no saber si lo volvería a ver de la misma manera. Yo quería más, quería nuevas experiencias, quería sentirme libre. Pero no me di cuenta de que, al exigir esa libertad, lo estaba alejando de mí. Y que tal vez, cuando me diera cuenta de mi error, ya sería demasiado tarde. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, sola, con la mente llena de pensamientos que iban y venían sin descanso. Sofía se había ido sin decirme a dónde, sin darme una respuesta clara, y yo me sentía atrapada en una angustia insoportable. Me había imaginado muchas reacciones de su parte cuando le propusiera abrir la relación, pero nunca pensé que simplemente se marcharía. ¿Acaso lo había perdido? Pasaron las horas y él no regresó. Traté de llamarlo, pero no contestó. Leí mis mensajes, esperando que al menos me diera una señal de que estaba bien, pero no había nada. Mi ansiedad creció al punto de que no podía estar quieta. Caminé de un lado a otro en el departamento, repasando cada palabra que le había dicho, tratando de entender en qué momento todo se había torcido tanto. Yo solo quería que nuestra relación fuera diferente, que recuperara la emoción que sentía que había perdido. No había pensado en lastimarlo, nunca fue mi intención hacerle daño. Pero ahora, al recordar su mirada rota, me di cuenta de que lo que le había pedido era mucho más que una simple propuesta. Para él, significaba que ya no lo amaba. Para mí, significaba libertad. Pero, ¿qué significaba realmente? Al amanecer, finalmente escuché la puerta abrirse. Me levanté de inmediato, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sofía entró, con el rostro cansado, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Parecía haber pasado la noche en cualquier otro lugar menos en casa. Su expresión era seria, distante, como si en unas pocas horas hubiera llegado a convertirse en un extraño para mí. No supe qué decir. Él tampoco habló al principio. No se quedó ahí, mirándome con esos ojos llenos de algo que no podía descifrar. No era enojo, no era rabia. Era decepción. Finalmente, suspiró y dijo que había estado pensando toda la noche. Que no podía entender cómo habíamos llegado a este punto. Que si yo sentía que necesitaba estar con otras personas para ser feliz, tal vez significaba que él nunca había sido suficiente para mí. Intenté acercarme, pero se apartó. No quería discutir, estaba agotado, no sabía qué hacer. Pero lo peor fue cuando preguntó, ¿realmente quieres esto, Ana? ¿Realmente quieres abrir la relación? Me quedé en silencio. No sabía qué responder. En mi cabeza, la idea todavía sonaba lógica, aún sentía que podría ser una solución, pero al verlo tan herido, al ver la distancia que había entre nosotros, me di cuenta de que tal vez ya no importaba. Sin embargo, en mi terquedad, me obligué a no retroceder. Le dije que sí. Que todavía creía que podía funcionar, que era algo que muchas parejas hacían y que tal vez a nosotros también nos ayudaría. Sofía apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Si es lo que quieres, dijo con voz baja, entonces lo haremos. Pero en su tono no había aceptación. No había entendimiento. Solo había resignación. Y en ese momento supe que algo en nuestra relación se había quebrado de una forma que tal vez nunca podría repararse. Los días siguientes fueron extraños, tensos, como si estuviéramos caminando sobre hielo delgado que podía romperse en cualquier momento. Sofía no hablaba mucho, pero tampoco se había marchado. Aceptó la idea de la relación abierta, aunque su actitud dejó claro que no era algo que realmente quisiera. Yo, por otro lado, me convencí de que todo estaba bien. Me repetía que esto era lo correcto, que nos ayudaría, que nos haría más fuertes. Pero en el fondo, había una parte de mí que sabía que estaba forzando algo que nunca debió haber sucedido. El primer error fue pensar que esto sería fácil. El segundo fue creer que Sofía realmente lo había aceptado. Empezamos con reglas, no hablar de lo que hacíamos por fuera, mantener nuestra vida juntos sin cambios, y detenernos si algo no nos hacía sentir cómodos.
Pero todo se sintió mecánico, vacío, como si estuviéramos siguiendo un guión mal escrito. Yo fui la primera en aprovechar la libertad que había exigido. Conocí a alguien en un bar, alguien que me hizo sentir esa chispa que tanto había añorado. Me sentí deseada, emocionante, viva. Por un momento, creí que había tomado la decisión correcta. Pero cuando regresé a casa, cuando vi a Sofía sentado en el sofá, con la mirada perdida en el televisor sin realmente ver nada, me di cuenta de que nada de eso importaba. Nada llenaba el vacío que ahora existía entre nosotros. Sofía, por su parte, tardó más en involucrarse con alguien más. Pero cuando lo hizo, lo supe sin que me lo dijera. Llegaba más tarde, ya no me escribía como antes, su atención hacia mí se volvió distante, casi fría. Y lo peor fue que, aunque esto era lo que yo había pedido, dolió más de lo que jamás imaginé. Una noche, lo vi arreglándose más de lo normal. Usaba la camisa que le había regalado en nuestro aniversario, esa que siempre decía que guardaba para ocasiones especiales. Mi corazón se encogió. Había pensado en preguntarle a dónde iba, pero lo supe. Y cuando la puerta se cerró tras él, cuando me quedé sola en nuestro departamento, con el sonido del silencio llenando cada rincón, entendí la magnitud de mi error. Había querido más. Había querido nuevas experiencias. Y ahora, estaba perdiéndolo. Cada vez que se iba, sentía que una parte de él se alejaba más de mí. Sabía que, un día, supe que ya no había vuelta atrás. El final llegó de la forma más fría y dolorosa posible, con indiferencia. Sofía dejó de esforzarse por ocultar que estaba mejor sin mí. Ya no había atención en su mirada cuando se iba, ya no había vacilación en sus palabras. Cuando hablábamos, lo hacía con amabilidad, pero sin el amor de antes. Y una noche, mientras cenábamos en la misma mesa donde habíamos compartido años de nuestra vida juntos, simplemente lo dijo: esto ya no funciona, Ana. Mi mundo se desmoronó en un instante. Intenté convencerlo de que podíamos arreglarlo, que podíamos cerrar la relación si eso lo hacía sentir mejor. Pero su respuesta me rompió en pedazos. No es la relación abierta el problema. Es que ya no te amo. No supe qué decir. No supe qué hacer. No lo miré, viendo en sus ojos la verdad que había tratado de ignorar durante tanto tiempo. Lo había perdido. Él empacó sus cosas poco a poco, sin prisa, sin enojo. Me dejó el departamento, me dejó con los recuerdos de lo que una vez fuimos. Y cuando se fue, supe que nunca regresaría. Me quedé sola, con el peso de mis decisiones aplastándome el pecho. Quise más. Quise emoción, aventura, algo diferente. Y lo único que logré fue perder a la única persona que realmente me había amado. No había marcha atrás. Había arruinado todo. Y ahora, solo me quedaba vivir con las consecuencias. Al final, el castigo más grande no fue perderlo. Fue saber que, incluso si pudiera volver atrás, él ya no me elegiría.